¿Qué tal, querida comunidad? Tenemos un video especial. En esta ocasión nos acompaña un gran canal, Guerrero de Luz. Sé que es muy probable que lo conozcan debido al gran trabajo y persona que es. En esta ocasión estará contando una historia como solo él sabe hacer para todos ustedes. Y por supuesto, no olviden pasarse más tarde a su canal para suscribirse y también para disfrutar una historia que estaré narrando en su canal. Así que sin más que decir, los dejo con Guerrero de Luz. Agradezco por darme la oportunidad en este espacio de poder compartir con ustedes una nueva anécdota paranormal. Espero que sea del agrado de esta gran comunidad. Relatos Paranormales Oficial. Veneno en el alma. Escrita por Cofradía de Brujas. Mi nombre es Patty, y yo, al igual que muchos de ustedes, pienso que no hay peor veneno para el alma del ser humano que la envidia. A pesar de que muchas de las personas llevamos nuestro día a día sin lujos, sin ostentar ropas costosas y sin asistir a eventos o restaurantes caros, sin importar que la gente más pudiente tenga todo el alcance de la mano, siempre existirá un motivo, sin importar cuál sea, para que la envidia llegue a destruir la reputación o incluso la vida de los menos afortunados. Juan era un oficial de la policía ejemplar. Había ascendido recientemente cuando le tocó el servicio de custodia de una importante filial japonesa de autos en la Ciudad de México. Asimismo, yo estaba en el área de ventas de autos para colectivo, la rama más cotizada por todos los vendedores, pues a nosotros nos pagaban por comisión y los colectivos como taxis, peceros entre otros, se vendían muy bien. Había trato con varias financieras y el área de autos de lujo siempre nos envidió por vender todo nuestro stock de mercancía, desde los mismos autos hasta accesorios, las placas y demás cosas que los nuevos dueños quisieran para sus unidades. Cuando nosotros vendíamos entre 20 a 30 autos al mes, ellos con trabajo podían vender 3, máximo 5. Sus comisiones eran mucho mejores, pero eso no era el caso, sino solamente estar molestando al prójimo. En fin, la historia en concreto no habla de mí, sino de Juan. Él amaba el rock y el metal. Siempre traía su uniforme muy bien arreglado, con sus insignias y su chaleco reluciendo. No era el tipo de muchas personas, supongo, pero lo compensaba con su profesionalismo, su amabilidad, sus buenos modales, y acá entrenó su cuerpo atlético, y sus finos rasgos indígenas lo hacían lucir mucho mejor. Caí enamorada de él desde la primera vez que nos vimos. De igual manera pasó con él. Comenzamos a salir escondidas, pues en la agencia la envidia corroía a las personas. Para acabar pronto estaba prohibido salir juntos, aunque nos las arreglábamos para poder vernos. El gerente especialmente le agarró tirria a Juan, pero este se las sabía de todas. No conforme con haber crecido en un barrio pesado de Nesa, había servido en el ejército algunos años, por lo que se defendía perfectamente tanto con los puños como con las palabras. En su turno nunca hubo un asalto. Se notaba la enorme diferencia con el otro grupo de oficiales. Los compañeros de Juan le querían, le llamaban jefe respetuosamente y no hacía nada sin su consentimiento. El caso fue que lamentablemente, el chisme de nuestra relación sentimental llegó a oídos de nuestros jefes, y eso el gerente, como dije, no lo podía tolerar. Reportaba a Juan a cada oportunidad sin que hubiera evidencias de ninguna falta. Le prohibieron entrar a las áreas administrativas a pesar de que estaba dentro de sus funciones. Le prohibieron hacer muchas cosas, que con el tiempo tuvieron consecuencias. Por ejemplo, a causa de que no podía entrar a la zona principal. En una ocasión pagaron con billetes falsos y le echaron la culpa a él. Pero este se defendió perfectamente, mostrando la orden firmada por el gerente general, que eso estaba fuera de sus funciones y por lo tanto no era su problema. En otra ocasión, en el área de boutique, unos malandros se agarraron a golpes con el personal, pero al no poder entrar a esa área tampoco, no mandó oficiales. Dejó que ellos se arreglaran, hasta que finalmente la gota que derramó el vaso fue cuando en su día libre llegó a la agencia con su motocicleta, todo vestido de piel, causando la envidia de muchos. Fuimos a cenar y por maldita mala suerte,
El gerente estaba donde él me había llevado. En toda la tarde y la noche no nos quitaba la mirada de encima. Como dato adicional, Juan practicaba una especie de santería pero obscura. Tenía sus dioses y sus collares y anillos, pero nunca se metió con nadie. El caso es que el tal gerente general era hijado de una santera que le hacía trabajos de todo tipo. Cuando le contó del joven policía que ya lo tenía fastidiado, la bruja simplemente le dijo que la única manera de deshacerse de él era hacerlo ingerir algo para que lo arruinara. Una brujería muy poderosa con comida para ser precisos. Juan nunca aceptaría nada del gerente, pero lo que nadie sabía, a pesar del odio que le tenían a mi en ese entonces novio, era que yo sería la causante de su perdición, pero también el motor de lo que se vendría después. La causante porque yo le insistí en que fuera a la reunión con la aprobación de mis jefes, algo que debí sospechar desde un comienzo, pues con el pretexto de las grandes ventas que se habían dado en el mes, el gerente dio llevar a todos a un salón donde ofreció una comida. Como era de esperarse, todas las miradas, los murmullos y los chismes apuntaban hacia nosotros. Las compañeras preguntaban despectivamente el por qué me había fijado en un policía sin futuro. La realidad es que ellas desconocían el rango de mi amado, y que trabajaba por fuera para tener todo lo que le hiciera falta, incluyendo la moto y la ropa que usaba que no era tan barata. El caso es que él no bebía. Solamente cuando estaba conmigo aceptaba beber una cerveza o dos, pero nunca lo hacía. En aquella ocasión los meseros nos ofrecieron como cortesía unos tragos. A mí no me afectó, pero Juan casi al momento comenzó a ponerse mal, al grado que le dio un hambre demasiado extraña. El gerente hizo señas a los meseros para que le sirvieran otro plato, y ese fue el acabose. Yo lo distraje, yo lo llevé a esa maldita junta. Fue mi culpa y a pesar de todo nunca me pude perdonar el daño que le causaron. Se puso tan mal que tuvo que pedir que fueran por él y se llevaran su moto, porque de plano no se podía ni mover, al grado que tuvieron que llevarlo al hospital con agudos dolores de estómago. Muchas de las personas presentes se miraban sinceramente preocupadas, pero el gerente y otros más sonreían discretamente como jactándose de su maldad consumada. Al salir del hospital la primera vez y volver al otro día al trabajo, todo comenzó a salirle mal. Lo arrestaron por faltas administrativas varias veces. Perdía cosas. Su comida se le echaba a perder. Perdió dinero. Hubo una bronca por causa de una manifestación y lo golpearon sin deberla ni temerla. Tal pareciera que lo hubiera orinado un zorrillo, pues la mala suerte lo perseguía donde quiera que iba. Por si esto fuera poco, comenzó a oler mal su cuerpo. Sin importar cuánta cantidad de desodorante o perfume usara, olía como un animal putrefacto. Hasta que finalmente el cansancio, la apatía, la falta de apetito y el hecho de que ya no comía, lo llevaron nuevamente a caer en el hospital, donde ingresó muy grave. Fueron 3 días con sus noches que Juan no dejó de volver el estómago. Cuando salió notamos que palideció aún más de lo que de por sí ya estaba, y bajó muchísimo de peso. Su figura atlética poco a poco se fue convirtiendo en un cuerpecito famélico y frágil. Por si fuera poco, cuando estuvimos algunas noches en el hospital cuidándolo con su familia, se miraban sombras deambulando por los pasillos del hospital y afuera en la calle. Asimismo, los perros de las calles aledañas al hospital y cerca de su casa aullaban y chillaban como esperando que una desgracia pasara. Juan empezaba a ponerse cada vez peor. Ya tenía delirios y veía cosas que realmente no estaban ahí. Pasaban los días y mejoraba un poco, pero ni bien salía del hospital para presentarse al trabajo. No pasaban ni 2 días cuando volvía a caer al hospital con un dolor cada vez más fuerte, espasmos y vómito constante. Perdió su trabajo a consecuencia de su estado, pues faltaba muchísimo por estar internado. Lo dieron de baja, pues en esas condiciones no podía ejercer como oficial de policía. Al apelar la decisión, todos le dieron la espalda, por lo que perdió muchas supuestas amistades. Tuvo que rematar su motocicleta, también un carro y mucha ropa y accesorios para poder pagar las elevadas cuentas del hospital. Fueron casi 6 meses de salir, buscar la manera de trabajar y volver a estar internado. Se quedó sin sus cosas.
A veces ni para comer le alcanzaba. Sus supuestos amigos lo abandonaron. Solamente unos cuantos contados con los dedos de la mano. Estuvimos a su lado en esos momentos tan duros y traumáticos. Su cabello ya se miraba reseco. Su piel canela que tanto lo caracterizaba se miraba marchita, pálida, como cáscara de cebolla. Hasta que el médico definitivamente pidió perdón y dijo que no quería darles falsas esperanzas. Lo de él era grave y no podía ser diagnosticado. Lo mejor y quizás lo más humano sería que terminara en su casa, pues la ciencia nada podía hacer por él ya. Estaba desahuciado. Con lágrimas en los ojos lo llevamos a su casa, pero al momento él pidió el teléfono y llamó a una persona, la cual dijo que esa misma noche estaría con él. Juan agonizaba literalmente. Todos tenían la seguridad de que no amanecería para ver el sol, pero a las 10 de la noche, cuando peor se había puesto, arribó un hombre muy extraño, vestido de muchos colores. Era afroamericano, muy alto y muy serio. Sin decir una sola palabra, se encerró con Juan y comenzó a quemar hierbas, a cantar y tocar tambores. Justo a las 4 de la mañana todo quedó en silencio. Pensábamos que había sido algún rito religioso para darle el descanso y que finalmente había muerto. Pero cuando la puerta se abrió, detrás del visiblemente cansado hombre africano, salió Juan caminando por su propio pie. Pidió de cenar y nos mandó descansar. A la mañana siguiente el extraño hombre se había marchado. Juan nos llamó a la sala y mostró una jícara de colores, africana supongo, con una sustancia maloliente, negra, viscosa y parecida al petróleo. Esto, nos dijo, es lo que ese maldito gerente me hizo comer. Luego de su pijama sacó 3 huesitos, diciendo que le hizo tragar muerto. Ese hombre quería ver muerto a Juan, y efectivamente era pura envidia el motivo por el que cometió semejante cosa. La mirada de Juan había cambiado. Sus ojos verdes ahora se miraban grises, marchitos, muertos, y su mirada era intimidante. Según nos dijo, cuando te dan de comer al muerto, que es un trabajo de brujería afroamericana, lo primero es arruinarte la vida, quitarte todo, cerrarte todos los caminos y las formas de salvarte. La única manera de sacar al muerto del cuerpo de alguien es con una magia más poderosa de quien te lo hizo. Y el babalao que él conocía, aparte de ser su maestro, era uno de sus amigos más cercanos, y era experto en ese tipo de rituales. Por eso lo llamó sabiendo que estaría en México por poco tiempo. Él le explicó todo cuanto le hicieron. Él no me culpó, pero de todas maneras dijo que por mi propia seguridad debía alejarme. Asimismo, todos cuantos estuvimos con él renunciamos a la agencia, pues algo terriblemente malo iba a ser y no quería que estuviéramos involucrados en ese asunto. Al ya no ser policía, usó todo su tiempo para recuperarse, para prepararse y organizar su desquite. Él no le llamaba venganza, decía que la venganza es para niños, que él haría algo tan épico, algo nunca antes visto y que difícilmente se podría repetir de nuevo. Se fue con su babalao por unos meses, mandaba cartas de vez en cuando manifestando lo mal que se seguía sintiendo anímica y espiritualmente. No podía olvidar y mucho menos perdonar lo que el gerente le había hecho. El mismo maestro decía que a pesar de haber sanado su cuerpo, el alma de Juan estaba envenenada. No había mucho que hacer para ayudarle más que dejar que el tiempo hiciera efecto en él y que tratase de entrar en razón. Mas sin embargo, la crueldad con la que le hicieron perder todo no tenía perdón. Juan regresó a México con el cabello largo y de traje negro, muy elegante, con mucho dinero. Comenzó a hacerse notar en el barrio cercano a la agencia automotriz. La curiosidad nos hizo acercarnos, pero no demasiado, pues confiábamos en que nuestro querido Juan iba a cumplir con sus amenazas de vengarse de todo cuanto le hicieron por algo tan vulgar y miserable como la envidia. Comenzaba a pasearse por las calles y era muy notorio que en la agencia les brillaron los ojos al verlo. Por alguna razón el cabello largo le hacía lucir diferente, mucho mejor, por lo que no le reconocieron.
ni siquiera cuando entró por primera vez a la agencia observando los autos de lujo. De inmediato se lanzaron casi a sus pies los vendedores, pero él buscaba algo especial, por lo que deberían encargarlo. Como dije, no puedo decir la marca, pero encargó el auto más lujoso de la línea en aquel año 2009, además de pedir todos los aditamentos que pudieran ofrecerle. No se anduvo con miramientos. Sacó un enorme fajo de billetes y pagó peso sobre peso al contado el costo total del auto pedido. Se convirtió en cliente frecuente de la agencia. Compraba autos para taxi, para servicio urbano, para carga, y el gerente no pudo sino sorprenderse por las adquisiciones del nuevo y mejor cliente de su agencia, por lo que quería, mejor dicho, debía conocerlo en persona. Era imperativo saber quién era su mayor benefactor, pues su agencia se convirtió en la número 1 de la región. Pero Juan no era tonto, lo evadía. Esperaba el momento justo para hacerse presente, el momento preciso y la ocasión ideal para consumar su tan anhelada venganza. Debían estar presentes todos, pero especialmente el gerente, quien curiosamente le advirtieron en las cartas que corría un peligro terrible. Pero supongo que la ambición pudo más que su miedo, pues a pesar de que cualquier persona con 2 dedos de frente hubiera sospechado de un cliente tan formidable, que compraba todo al contado, no era del todo una buena señal. Y de hecho, las políticas de muchas empresas de ese nivel estipulan que al realizarse un pago de contado, este debe ser ante la presencia de un notario o representante legal. Pero como dije, la ambición de todos por tener tan espléndido comprador le cegó totalmente, lo que trajo consigo la perdición y la desgracia. Finalmente la fecha tan anhelada llegó. Juan no esperaba una fecha sagrada para él, sino para sus adversarios, y fue el Viernes Santo de ese año cuando lo citó formalmente a una parrillada en un lugar privado, todo con incitación y exclusivamente para ellos. Nadie más estaba en ese lugar salvo ellos y el personal de servicio. Algo que parecía normal al ser día festivo, por decirlo de alguna manera, para la mayoría de las personas. Por lo que nunca les pasó por la cabeza el que estaban cayendo en una telaraña y que su anfitrión, ese que les había hecho prosperar como nunca imaginaron, era realmente la araña que iba a devorarlos esa misma noche. Los platillos eran de primera, asimismo las bebidas. Los muy tontos acudieron con toda su familia para presumir su supuesto logro, sin saber que la desgracia y la muerte rondaba esa noche el salón, pues era la invitada de honor de Juan. Así se la pasaron celebrando, brindando y comiendo de lo mejor, hasta que llegó el momento del brindis, donde Juan no se contuvo si se trataba de hombre, mujer, criatura o anciano. Las cartas estaban echadas. Toda la comida tenía al muerto adentro, pero esa noche no sería el efecto. Cuando Juan brindó a todos se les erizaron los pelos. El éxito es solo un escalón, la muerte es solo el principio y esta vida el final. Brindo por todos y cada uno de ustedes. Y bebiendo su copa se perdió de la vista de todos. A nadie le extrañó, pues habían convivido antes con millonarios excéntricos. Pero al día siguiente todo se empezó a caer en pedazos para todos y cada uno de los empleados de la agencia. No había momento en el que no ocurriera un accidente. Empezaron los robos, las peleas y, por supuesto, las consecuencias legales que conllevan el recibir pagos en efectivo, sin tomar en cuenta su origen ni a la ley. Después, uno a uno, comenzaron a caer enfermos, a excepción del gerente general, quien fue una temporada preso debido a sospechas de fraude, a pesar de todos los alegatos que sus licenciados intentaron, y el gran número de apelaciones. Se fijó la fianza en varios millones de pesos. Cuando salió de la agencia del Ministerio Público, el gerente pensaba que todo iba a mejorar cuando 2 motocicletas de tránsito lo detuvieron y lo escoltaron hasta unas bodegas abandonadas. El gerente, altanero y fanfarrón como era, vociferaba acerca de que no les haría nada si se trataba de un rapto. Pero al llegar y bajar de su auto, le llevaron directamente a la presencia de Juan.
quien estaba sentado cómodamente en un sillón simulando un trono, sosteniendo una gorra de policía. Jugando con esta, comenzó a preguntarle al gerente: ¿La recuerdas? Esta quemada se la hiciste tú, metiendo su dedo en un hoyo de la prenda policíaca. ¿No te acuerdas? Vamos, esa tarde estabas fumando y se te hizo divertido dejarla caer desde el balcón hacia la garita. Bueno, gerente, te lo voy a recordar. Tú, sí, tú, me fregaste la vida desde que llegué a tu mugrosa agencia. Yo solamente trabajaba dando lo mejor de mí. No me metía con nadie, pero se te hizo muy divertido meterte en mi vida personal. No conforme con eso, arruinaste mi relación con una mujer que realmente valía la pena. Hiciste que mis superiores pensaran mal de mí. Me prohibiste hacer mi trabajo. Y encima de eso, me colgaste un muerto. Gracias a eso perdí mi trabajo, mi salud, mi pareja, mis amigos, mis cosas y finalmente... Antes de continuar, un hombre le sirve una gran copa a Juan y repitió: y finalmente mi alma. Tú fuiste maldito. Tú me envenenaste el alma. Tu envidia tonta e irracional provocaron que me dieras de comer al muerto. O así de ruin, cobarde y vil eres. Tuviste el valor de usar magia negra conmigo, sabiendo o sin saber que yo trabajo en la santería. No lo sé, amigo, pero lo que sí te digo es lo siguiente. Por envidia tú hiciste que buenas personas me llevaran a tu fiesta donde casi pierdo la vida, aparte de perder todo lo que en ella tenía. Y fue tu ambición y tu malicia las que llevaron a esas personas a la fiesta que les preparé. Si hubo inocentes o no, ese no es mi problema. Yo los llevé a ustedes por justicia. Ustedes se tomaron la libertad de condenar a sus familias a padecer el máximo calvario. Puedes largarte. Nada más tengo que decirte. Pero si miras hacia atrás, hizo una seña, y una ráfaga le hizo casi saltar adentro de su auto. Juan desapareció de la vida pública y su justicia o venganza, como quieran verla, llegó varios días después. Los primeros en enfermar de la misma aterradora y dolorosa manera que Juan fueron los infantes y los ancianos, quienes no duraron mucho, como si su inocencia hubiera sido un pago para que el sufrimiento no les tocara con tanta fuerza. Pero en cambio, tanto el gerente como todos aquellos que atentaron contra Juan padecieron dolores insoportables, además de agonizar por días entre dolores agónicos, vómitos, diarrea, y sus cuerpos comenzaron a secarse hasta que al final, ya afinados, los sepelios se realizaron a caja cerrada, pues los cuerpos quedaron resecos, retorcidos de una manera tan grotesca y espeluznante que hasta los mismos servicios forenses se escandalizaron. Era una verdadera aberración, algo profano y antinatural, el observar los cuerpos momificados de personas que habían fallecido hace apenas unas cuantas horas, pero tal pareciera que se les hubiera disecado de una manera tan tortuosa, lenta, dolorosa, inhumana. Dicen que el universo tiene una ley que se llama correspondencia y equivalencia, es decir, que toda acción conlleva una reacción, en igual o mayor medida, pues al envenenar el alma de alguien que no hace daño a nadie, sufrieron las consecuencias de sus acciones en carne propia. Hasta aquí llega la historia de nuestro gran invitado, esperando por supuesto que esta historia haya sido de su completo agrado. No olviden ir allá para suscribirse a su canal. Ahora, para continuar con el video especial, sigue una historia narrada por su servidor. Era nuestro aniversario número 7. Esa fue la razón por la que esa noche me llevó a cenar a aquel restaurante, al que por cierto íbamos siempre para esa ocasión. Pero en esta oportunidad
lo noté un poco callado, como nervioso, algo atípico de su personalidad. No sé, pensé que tal vez se debía a las cosas por las que estábamos atravesando últimamente, pero aún así no quise preguntarle nada y dedicarme de lleno a disfrutar el momento. Pedimos los platos de siempre, así como también el vino que no podía faltar. Ya estábamos a punto de pedir el postre, cuando de repente sucedió aquello que me tomó desprevenida, dejándome absolutamente impactada. De la nada comenzó a sonar la canción que nos representaba, esa que amábamos tanto escuchar cuando estábamos a solas. Era el grupo de mariachis quienes, con una gran sonrisa en su cara, se acercaban a nuestra mesa mientras la cantaban. Pensé que solo se trataba de algo rutinario, pero cuando de pronto él se levantó de la silla para a continuación acercarse a mí, arrodillarse, al mismo tiempo que sacaba de la bolsa de su camisa aquella pequeña caja y extendiendo sus manos para enseñármela, sentí que me desmayaría de la emoción. Ángela, mi amor, sé que pasamos por muchos inconvenientes últimamente, pero quiero que sepas que aún te sigo amando como el primer día, y esta es la prueba de ese amor. ¿Te casarías conmigo? Si no mal recuerdo, solo pasaron como 5 segundos para que mis ojos se humedecieran y comenzara a llorar. Pero ya no eran de dolor ni de enojo como las de esos tiempos, ahora eran de emoción, pues por fin estaba cumpliendo aquel sueño por el que tanto aguardé. Mi respuesta afirmativa hizo que él, Alejandro, el amor de mi vida, también comenzara a llorar. Y así, siendo testigo los mariachis, como así también todos los demás presentes que voltearon para contemplar el sublime pacto de amor, formaron parte de ese evento que jamás pude borrar de mi mente a pesar de todo. Mi nombre es Ángela Gómez Peña, soy del Estado de México. Esto que están a punto de conocer es una historia real, nada fue inventado y mucho menos exagerado. Con solo decirles que estoy derramando lágrimas otra vez al momento de comenzar a compartírselos. Esa noche sellamos nuestro compromiso en nuestra habitación, recostados en esa cama en la que tantas veces nos fundimos en nuestro amor. Alejandro ya descansaba cuando yo aún mantenía mis sentidos pasmados en lo que acababa de suceder, incrédula y temerosa a que todo se tratara de un simple sueño más. No obstante, mis sentimientos no eran solo de amor y dicha, pues me era imposible no combinarlos con la amargura que, tal como les mencioné anteriormente, estuvimos viviendo en esos tiempos. Todo empezó meses antes, cuando una noche, luego de que él llegara a casa después de una jornada de trabajo, mientras se tomaba una ducha, sonó su teléfono, el que había dejado olvidado en la mesa de la sala. David, nuestro hijo mayor, de unos 6 años de edad en ese entonces, corrió hacia el teléfono y luego de leer el mensaje, en su inocencia, me lo llevó para enseñarme lo que éste decía. Hola, ¿aún sigue en pie la reunión de esta noche? Sabes, me quedé muy mal después de la discusión que tuvimos esta tarde. Espero que podamos vernos para así hablar de ello. Un beso. Estoy segura que cualquiera de ustedes hubieran pensado lo que el sentido común nos dice, y les juro que por un instante también yo lo hice, pero cuando leí que la persona que lo enviaba estaba agendada como Natalia, puse en alto a mis sentidos para así analizar mejor la situación. Natalia era la secretaria de Alejandro. Era normal que se escribieran, algo que sucedía con frecuencia, para serle sincera. Sin embargo, en esa ocasión las palabras utilizadas no me resultaron propias de una conversación de trabajo, menos aún la expresión que utilizó al final. Busqué más mensajes, pero eran los únicos, dándome a entender que los solía borrar. Como les dije, en primera instancia me contuve, pero cuando comencé a recordar por lo que estábamos atravesando, me resultó imposible evitar que mis celos salieran a flote una vez más. El punto es que desde hace ya un tiempo, Alejandro comenzó a comportarse distinto conmigo. Poco a poco el diálogo entre nosotros aminoró, como así también se volvió demasiado introvertido,
al momento de contarme sus cosas de trabajo, algo que antes solía hacer. Sobre todo con su teléfono, siempre nos respetamos los tiempos y cosas, pero de un día para el otro me prohibió tomarlo, y se enfurecía cuando alguno de nuestros hijos lo hacían. Alejandro, toma, te llegó un mensaje de Natalia. ¿Está todo bien? Le pregunté con serenidad para así no estallar. Pero ¿cuántas veces te dije que no toques mi teléfono? ¿Ya no respetas mis cosas o qué? ¿Acaso yo leo los mensajes que a ti te llegan? Me respondió enojado. Para evitar que castigara a David, le dije que yo lo leí, puesto que estaba cerca, pero no fue impedimento para que esa vez tuviéramos una fuerte discusión. Aquella noche, él salió, tal cual el supuesto acuerdo laboral que tenía con su secretaria, a la que por cierto yo conocía muy bien y me parecía una buena muchacha. El punto es que yo me quedé llorando en la cama, soportando no solo lo sucedido, sino también por la molestia que desde hace tiempo había empezado a padecer. De la nada, empecé a sentirme mal. De repente me dolía mucho la cabeza y el estómago, pero por gracia de Dios, con unos calmantes se me pasaban, motivo por el cual no iba a visitar a algún médico, algo que incluso Alejandro me decía que no era necesario. Sin embargo, esa noche me sentí bastante mal. Aún así, no quise hacer nada al respecto. Las discusiones siguieron luego de eso. Por un lado, porque moría de celos cada vez que recibía mensajes, para lo cual él salía al jardín para hacer una llamada, y por el otro lado, los dolores parecían ir agravándose cada vez más. Era como si en verdad estuviera enferma. Pero cuando esa noche me propuso matrimonio, creí que todo cambiaría para bien, pero en realidad no fue tan así. En tanto mis dolencias seguían aquejándome, con el paso de los días, Alejandro me demostró que seguía con lo mismo, o mejor dicho, mucho peor. Fue una noche cuando escuché gritar y comenzar a llorar desesperado a Nahuel, nuestro otro hijo, de unos 3 años de edad en ese entonces. Cuando llegué a la habitación vi cómo Alejandro lo golpeaba, pero fue lo que alcancé a escuchar decirle, lo que me dejó estupefacta. Chamaco insoportable, te odio. Ojalá tú y tu hermano no hubieran nacido. Esa noche tomé a los niños y me salí de la casa, no sin antes haber recibido una golpiza de su parte. Pero eso no me importaba, pues el dolor físico que sentía no se comparaba al suplicio que sentí al escucharlo decir eso. Ciertamente, Alejandro nunca fue un padre amoroso que digamos, pero siempre pensé que se debía a su personalidad fría. Pero lo de esa noche traspasó todo límite. No sentía ganas de volver a estar con él, con solo decirles que me quité el anillo de compromiso para ya no usarlo. Al parecer, ese cambio me hizo bien, pues las dolencias a las que estaba sometida ya no me causaban tanto dolor, era como si me estuviera recuperando. Pero fue inútil engañar a mi corazón, más aún cuando veía a mis hijos llorando, preguntando por su padre, quien por cierto nunca dejó de ir a verme para pedirme perdón y rogarme para que volviera con él. Un mes después, y pese a los consejos de mis padres, ya estábamos juntos de nuevo en esa casa. No lo voy a negar, él se comportaba muy bien, hasta que con el paso de los meses volvió a ser como antes. La situación ya me estaba desbastando, ya no usaba violencia física, pero sí psicológica. Para colmo de males, mis dolencias regresaron como por arte de magia, lo que empeoraba aún más mi estado. Una mañana, mientras él se preparaba para ir a la oficina, recibió un mensaje en su teléfono. Aprovechando de que él no se encontraba en la habitación, quise leerlo, para de ese modo saber si mis sospechas eran certeras, y si fuese el caso, tendría la excusa perfecta para abandonarlo de una buena vez por todas. Hola, amor. Calculo que ya estás en camino a la oficina. Quería decirte que no veo la hora de volver a verte. Lo de anoche fue fantástico. Era su secretaria, Natalia, de nueva cuenta. Justificando por qué Alejandro llegó tarde a casa esa noche, la ingenua no tuvo en cuenta que tal vez, a causa de lo bien que la pasaron, Alejandro dormiría un poco más y por eso calculó mal el tiempo.
Esa vez no quise decirle nada a él. Su infidelidad estaba confirmada. Esperé a que se fuera y me fui a la casa de mis padres con mis hijos, tal como la última vez. Pero Ángela, estás loca. ¿Cómo que no es nada? Mira nada más tu cara en el espejo. Estás pálida, pareces un cadáver. No puedo creer que nos hayas ocultado que estabas enferma. Y por supuesto que es todo por culpa de Alejandro. Por todo lo que te hace, logró que estés hoy así. Me dijo ese día mi madre, para momento después llevarme a un hospital. Las noticias que me dijeron los médicos fueron algo confusas, ya que ni ellos mismos sabían a ciencia cierta lo que yo tenía. No obstante, lo que sí supieron asegurarme me destruyó el corazón en 1000 pedazos. Sin darme cuenta, ya tenía varios embarazos suspendidos. Los había perdido sin tener la más mínima idea de que estuviera embarazada. Recordaba las fechas en las que tenía retrasos en mis periodos, pero siempre pensé que se debían a mi problema estomacal. Se puede decir que a partir de ese momento comenzó mi verdadero suplicio, pues en tanto los médicos hacían todo lo posible para dar con el diagnóstico certero, para así darme los medicamentos correctos para curarme, yo iba empeorando cada día más. Recuerdo que estando una noche en el hospital, cuando había tenido una de las tantas recaídas, lloraba a solas en esa oscura habitación, mientras acariciaba el anillo de compromiso que lucía en mi dedo. Una gélida sensación de miedo me inundó de repente, como si una presencia malévola me envolviera de manera grotesca. Asustada, quise levantarme de la cama para salir de ahí en busca de ayuda, pero ni bien llegué a la puerta de la habitación, sentí a la perfección cuando algo tocó mi vientre, haciéndome caer al suelo a causa del dolor. Alcancé a gritar por ayuda antes de desmayarme, como así también pude percibir que aquello que me tocó se trató de una mano rugosa y fría, cuyos dedos provistos de uñas eran flacos y retorcidos. Al menos es lo que tocaron mis manos cuando por instinto las llevé hacia mi vientre. Curanderos, eso fue lo último que se le ocurrió a mi familia para acudir, pues habíamos perdido las esperanzas de que la medicina hiciera algo para así impedir que mi salud empeorara, la que hasta ese punto ya estaba amenazando acabar con mi vida. Yo tenía 24 años de edad en ese entonces, pero parecía ya una mujer anciana. Mi cabello había comenzado a caerse por sí solo, como así también mis dientes. La piel se había convertido en una seda frágil que se lastimaba con cualquier roce, tan así que estaba cubierta de llagas. Mi vientre se abultó, tal como si estuviera embarazada, pero está de más decirles que no se trataba nada de eso, sino de algo tan repugnante que me causa náuseas con solo recordarlo. Cada vez que iba al baño, era un líquido oscuro y pestilente lo que arrojaba de mi órgano reproductor. Les juro que sentía morirme, pues no solo por el dolor insoportable que sentía al orinar, sino por lo que experimentaba al arrojar aquello. Por supuesto que Alejandro siguió buscándome insistentemente para que lo perdonara, y tal vez lo hubiera hecho si no fuera que ni siquiera era capaz de levantarme de la cama para atenderlo, ya que mis padres no lo dejaban pasar a verme. Como les dije, yo lo amaba a pesar de todo, pero aún así ya no estaba dispuesta a volver con él, sino que, al saber que estaba a punto de dejar este mundo, quería al menos hablar bien con él, para que así yo me fuera tranquila, sabiendo que mis hijos podrían crecer, teniendo aún a su padre a su lado. Justamente fue la noche anterior a la que habíamos acordado que al día siguiente vendría una señora para revisarme, cuando papá llegó a casa y nos dijo aquello que nos dejó espantadas. Natalia, la amante de Alejandro, había perdido la vida. Lo más trágico fue saber que ella estaba cursando un embarazo de 6 meses y, según supo mi padre, estaba tan enferma que ya casi no podía caminar, motivo por el cual se fue al otro mundo, llevándose también consigo a quien sería el nuevo hijo de Alejandro. Aún tengo tatuado en mis recuerdos cuando aquella anciana vino a verme.
Sus ojos se desorbitaron apenas los fijó en mí. No tardó mucho para decirme lo que tenía, ya que después de hacer unos rituales conmigo, me lanzó a quemarropa aquellas palabras que perforaron mi alma. Ay, pequeña, tan joven e inocente, es tan triste lo que te están haciendo, pero debes de aprender una cosa. A veces, lo que consideras de mucho valor es lo que condena a sufrir un descomunal infierno en vida. Ese día supe que fue Alejandro quien mandó a hacerme el trabajo, y al parecer desde hace tiempo, tal vez desde que comenzó su amorío con Natalia, tal cual de seguro también lo hizo con ella. Presuntamente su intención no era acabar con nuestras vidas, sino que su capricho se enfocaba en una sola cosa: que yo no tuviera más hijos, para que así él no tuviera más responsabilidades y así vivir su aventura tranquilo. Es por eso que cuando se enteró del embarazo de Natalia, le hizo lo mismo, sin importarle lo que le pudiera ocurrir a ella. Seguramente se preguntarán cómo hizo para que el mal me llegara de lleno, y les daré una ayuda para que sí lo adivinen. Empecé a enfermarme a partir de esa noche de nuestro aniversario, es decir, cuando nos comprometimos. Recuerdan que les conté que, cuando la primera vez que me fui de la casa, empecé a mejorar, pero luego volví a enfermarme al regresar. Fue porque me quité el anillo y me lo volví a colocar cuando regresamos a estar juntos. Así es, el anillo de compromiso contenía el trabajo de brujería. A eso se refirió la curandera cuando me dijo esas palabras. A veces, lo que consideramos de mucho valor es lo que nos condena a sufrir un descomunal infierno en vida. Nunca más volví a ver a Alejandro, no sé. Tal vez mi padre cumplió su amenaza y fue a encararlo cuando supo que él me había hecho el mal. Me imagino que se habrá mudado a otra ciudad y ahora tendrá una nueva familia. O quién sabe, tal vez ande repartiendo amor a escondidas para asegurarse de seguir haciendo de las suyas, tener varias mujeres a la vez y ya no volver a tener hijos, aunque para lograrlo sea tan maldito y desgraciado de entregar hipócritamente un anillo de compromiso. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Lázaro Scripta para Relatos Paranormales. ¿Qué tal, amigos? Espero que el video del día de hoy haya sido de su agrado. Agradecemos su compañía y por supuesto a nuestro gran invitado, Guerrero de Luz, esperando que esta colaboración sea una de muchas que vengan más adelante. Les mandamos un fuerte abrazo, cuídense mucho y no olviden suscribirse en cada uno de los canales. Hasta pronto.